Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desempacar algo que sinceramente nos va a volar la cabeza. La innovadora teoría de 2026 de Óscar Fernández Galíndez sobre cómo funciona realmente la realidad y la conciencia. Es un viaje intelectual fascinante, porque combina disciplinas que normalmente no vemos juntas. El simple nivel de ambición para mezclar los rigores de la física fundamental con la profundidad de la filosofía y la ética contemporánea es monumental. Así que prepárense porque estamos a punto de cambiar drásticamente cómo entendemos el universo y nuestro propio lugar dentro de él. Y todo arranca con esta pregunta fundamental. ¿Cómo podemos definir la realidad sin perder su profundo significado, ni tampoco su sustancia física? Verán, el pensamiento moderno a menudo se enfrenta a un peligro inminente. Por intentar explicar la mecánica del mundo, a veces terminamos perdiendo el sentido vital de la existencia. O, por el contrario, al enfocarnos puramente en el sentido, ignoramos la física pura y dura de la materia. Entonces, es posible tener una visión del mundo que no elimine la poesía de la vida, pero que tampoco ignore la ciencia. Ese es exactamente el gran dilema que vamos a resolver hoy, conectando la mente y el átomo en un solo marco. Para lograrlo, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, el dilema de la realidad. Segundo, los solones como partes y todos. Tercero, la dinámica del pliegue. Y para cerrar, la endopligencia, o la ética del cuidado. Es un recorrido súper estructurado para navegar por estos densos postulados, yendo directo desde el problema central hasta una solución ética muy práctica. Empecemos con la primera sección, el dilema de la realidad y la doble crisis de la ciencia moderna. Para entender la magnitud de esta nueva perspectiva, necesitamos ver exactamente dónde están estancadas la filosofía y la ciencia actualmente. Resulta que hay una tensión bastante brillante pero peligrosa en el pensamiento moderno. Por un lado, tenemos el reduccionismo materialista. Esto es, básicamente, insistir en ver la vida como una simple maquinaria biológica ciega. Se reduce la asombrosa complejidad de la existencia, del amor o de la conciencia a un montón de moléculas, genes y chispas eléctricas y ya está. Pero del otro lado, tenemos el constructivismo radical, que es la tendencia opuesta que nos dice que todo es solo una ilusión de lenguaje o una construcción social sin ninguna base material real. Y la verdad es que ninguna de estas dos perspectivas nos da la imagen completa. Dividen el mundo de una forma que honestamente resulta muy artificial. Pasamos a la sección 2. Holones, partes y todos. Los bloques de construcción de una realidad compleja. Para cerrar esa enorme brecha que acabamos de mencionar, la teoría nos propone un nuevo paradigma desde los cimientos mismos de la realidad. El punto clave aquí es que no existen esos átomos aislados de la realidad. Absolutamente todo es lo que llamamos un holón, es decir, un sistema natural que vive en la tensión constante de ser un todo autónomo y a la vez una parte integrada de algo mucho más grande. Para aterrizar esta idea, pensemos en una célula humana. La célula es un universo completo, un verdadero todo, en relación con las proteínas que tiene dentro. Pero al mismo tiempo, es solo una diminuta parte subordinada a un órgano mayor como el corazón. Ese es el truco, ser simultáneamente el dueño de tu propio microdominio y el servidor de una ecología más amplia. Hay una frase que lo resume a la perfección. El holón no elige entre ser uno o ser parte, elige ser los dos a la vez. Esa tensión es su vida. Imaginen un acorde musical, como un do mayor. Ese acorde tiene su propio sonido distintivo, su propia identidad. Es un todo por sí mismo, pero al mismo tiempo, solo alcanza su verdadero propósito dentro del flujo y la belleza de una gran sinfonía. Si lo aíslan, pierde su función. Esa constante tensión entre ser la nota individual y ser parte de la sinfonía es exactamente donde ocurre el milagro de la vida. Y esto nos lleva a comprender algo súper interesante. La realidad no es un museo lleno de objetos estáticos e inmutables. Todo fluye. Es muy similar a la manera en que un remolino en un río mantiene una forma reconocible desde la orilla. Vemos su estructura permanente, pero la verdad es que sus moléculas de agua están cambiando constantemente, entrando y saliendo a cada milisegundo. La identidad de las cosas, por lo tanto, no es una sustancia rígida y congelada en el tiempo. Es simplemente una trayectoria que ha logrado estabilizarse. Al entender al holón como una trayectoria en constante flujo, aparece otro concepto fascinante, la fractalidad.
Esto significa que las dinámicas fundamentales de la vida se repiten en cada nivel. Es esa autosimilitud de patrones que vemos en escalas microscópicas y macroscópicas. Es como ver las diminutas hojitas de un helecho que repiten magistralmente la forma de la planta entera. Ya sea que analicemos una emoción pasajera o el inmenso ciclo de vida de un ecosistema completo, el patrón organizacional subyacente sigue siendo igual en todas las escalas. Vamos a la sección 3, la dinámica del pliegue. Cómo interactúan los sistemas y crean significado. Pasemos ahora a examinar la mecánica de cómo estas entidades logran integrarse unas con otras todos los días. Resulta que la interacción natural no tiene nada que ver con dominación forzada o jerarquías verticales absolutas. Más bien, la realidad se organiza en ecologías anidadas que llamamos holarquías. Aquí, la influencia fluye en todas las direcciones mediante un mecanismo llamado interferencia respetuosa. Actúa de manera muy similar a la luz del sol cuando toca la superficie de una semilla. Le ofrece calor, energía y las condiciones ideales para crecer, pero no puede obligarla a germinar. Se ofrecen señales para modificar las probabilidades de un comportamiento, pero nunca para dictarlo como si fuera un programa de computadora. Es un diálogo real. Y aquí llegamos a la operación más elegante de toda esta teoría, el pliegue. Es cuando un sistema se dobla sobre sí mismo para generar un nuevo nivel de organización, pero sin agregar nueva materia. Opera casi exactamente igual que el delicado arte del origami. Tienen una simple hoja de papel plana, la doblan y crean dimensiones completamente nuevas con volumen y sombras asombrosas, puramente reorganizando sus relaciones espaciales. Y lo más crucial es esto: logran un nivel superior de organización sin requerir ni un solo gramo extra de material. La complejidad nace de cómo nos relacionamos, no de acumular cosas. Sin embargo, dar este salto organizativo tiene un costo. De manera muy parecida a dos ríos independientes que deciden unirse para formar un cauce muchísimo más profundo y poderoso, la verdadera conexión requiere ceder espacio. Es un sacrificio parcial de la identidad individual y de la autonomía absoluta. Pero es vital entender que este sacrificio no es una derrota, es una renuncia necesaria y hermosa para poder transformarnos en un orden superior de complejidad compartida que sencillamente no existía antes. Toda esta interacción de pliegues genera una distinción fundamental entre el significado y el sentido. El significado es conocer los datos fríos de una situación. Es poseer un mapa muy detallado de la ciudad o conocer los ingredientes de una receta. Pero el sentido es muy distinto. El sentido es pragmático y nos mueve a la acción. No es tener la receta, es sentir el hueco estomacal del hambre real. No es tener el mapa, es caminar apresuradamente por las calles bajo una tormenta helada para no empaparse. Y la verdadera existencia nos exige integrar constantemente ambas dimensiones. Esta especie de recursividad interpretativa nos muestra cómo la conciencia misma evoluciona, doblando sobre sí misma una y otra vez. Empezamos en la base, el orden 0 y 1, con la materia inerte y las reacciones simples de las bacterias. Luego damos un salto monumental, un pliegue hacia el orden 2, que es la conciencia fenoménica, esa capacidad cruda de sentir dolor o placer. Sobre esto se pliega el orden 3, la autoconciencia, que nos permite reflexionar y saber qué estamos sintiendo. Y finalmente, coronamos con el orden 4, la conciencia cultural, donde civilizaciones enteras pueden compartir historias y metainterpretaciones. Cada paso nos abre un universo expandido. Y así llegamos a la sección 4, endopligencia, la ética del cuidado. Habiendo establecido la mecánica fluida de esta realidad, pasamos a su máxima aplicación moral, de entender qué es la realidad a cómo debemos tratarla. A este marco ético se le llama específicamente endopligencia. Se basa en el acompañamiento cuidadoso y la preservación de los pliegues de los demás. En lugar de justificar la imposición de estructuras rígidas sobre el mundo, esta filosofía aboga por una profunda paciencia. Exige actuar literal con la misma delicadeza que un jardinero súper atento cuidando de un bonsái. Hay que podar sutilmente, guiar suavemente las ramas y sobre todo permitir el crecimiento interno a un ritmo que es completamente natural y jamás forzado. Para que cualquier sistema prospere de verdad, requiere evitar drásticamente ciertas acciones destructivas. Es imperativo no aplastar el mundo interno de otros mediante la violencia o la humillación. Tampoco podemos forzarlos a desplegarse en formas que no son las suyas.
E igualmente importante, no se debe abandonar a los más vulnerables dejando que se deshagan por pura negligencia. La ruta a seguir se basa en equilibrar esa interferencia respetuosa proporcionando un soporte sólido para que las comunidades logren un plegado autónomo y digno. Hay una máxima aquí que encapsula todo el peso de esta visión del mundo y dice así: no aplastes, no abandones, acompaña. Esa es la única ley que no mata. Endopligencia es el nombre de ese acompañamiento. Escuchen el poder de esto. Nos dice que la verdadera paz se teje no al conquistar, sino protegiendo incansablemente la frágil autonomía y la dignidad inherente de todo lo que nos rodea. Queda entonces una pregunta fundamental para la reflexión final. ¿Qué pliegues estamos aplastando diariamente en la sociedad mediante expectativas forzadas y ritmos inhumanos? ¿Y cuáles estamos verdaderamente acompañando con cuidado y presencia real? Es un punto de partida urgente para repensar todas nuestras interacciones cotidianas a través de este increíble marco ético. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración sobre la vida, el flujo constante del significado y el inmenso poder de la ética del cuidado. ¡Hasta la próxima!